Hola, estamos nuevamente viendo un video en el cual hablaremos de análisis dimensional, estimaciones y problemas de Fermi. Bueno, eh, vamos a empezar hablando sobre análisis dimensional. Bueno, una dimensión significa la naturaleza física de una determinada cantidad o magnitud. Si mido una distancia, por ejemplo, la longitud del escritorio, en unidades de metros, pulgadas o lo que sea, codos, se trata de la magnitud distancia y la dimensión es la longitud. Los símbolos que usaremos para especificar las dimensiones básicas que utilizaremos en mecánica son las correspondientes a longitud L, masa M y tiempo T. Comúnmente se utilizan los corchetes para indicar la dimensión de una determinada magnitud. Por ejemplo, para la velocidad, que la podemos definir como la distancia recorrida sobre el tiempo, escribimos que la magnitud, perdón, la dimensión de velocidad, de la magnitud velocidad, es decir, B entre corchetes, es igual a L sobre T. Para el área, para la magnitud área, la dimensión del área, y escribimos el área entre corchete, es igual a L al cuadrado. Bien, en física, con frecuencia es necesario ya sea deducir una expresión matemática o una ecuación, o bien verificar su validez. El procedimiento de realizar esto se lo conoce como análisis dimensional, que hace uso del hecho de que las dimensiones pueden ser tratadas como cantidades algebraicas. Estas cantidades, por ejemplo, pueden ser sumadas o restadas únicamente si tienen las mismas dimensiones. Si los términos de los lados opuestos de una ecuación tienen las mismas dimensiones, entonces esta ecuación puede ser correcta. Es decir, es una condición necesaria, pero no suficiente. Decimos que dimensionalmente es correcta. Si la ecuación no es dimensionalmente correcta, no significa que definitivamente está mal. Sin embargo, el análisis dimensional tiene un valor de verificación parcial de una ecuación y también puede utilizarse para desarrollar una comprensión de relaciones que pueden existir entre magnitudes físicas en situaciones muy complejas, como vamos a ver el caso de la frecuencia de vibración de una estrella. Bueno, como decíamos, el análisis dimensional aprovecha el hecho de que las dimensiones pueden tratarse como magnitudes algebraicas. Por lo tanto, las cantidades solo pueden sumarse o restarse si tienen las mismas dimensiones, es decir, que sean homogéneas. Dos miembros de una igualdad o una ecuación deben tener las mismas dimensiones. Bueno, como decía, con el análisis dimensional puedo deducir o verificar una fórmula, expresión, determinar las unidades o las dimensiones de la constante de proporcionalidad, pero nunca su valor numérico. Esto es algo que tenemos que tener claro. No puedo determinar el valor numérico de constantes adimensionadas. Bueno, vamos a ver ahora, digamos, hecha esta introducción del análisis dimensional, una serie de ejemplos, yendo desde situaciones muy triviales a situaciones cada vez más complejas. El primer ejemplo es un ejercicio del repartido. Entonces, la letra de este ejercicio dice lo siguiente.
Imagine que se encuentra usted en un examen de física y le parece recordar una ecuación para obtener la velocidad v con que una piedra llega al piso después de caer desde una altura h. La fórmula que recuerda es la siguiente, de que v es igual a la raíz cuadrada de 2h sobre g, donde g es la aceleración de la gravedad. ¿Usaría usted en el examen esta fórmula o existen motivos para desconfiar de su memoria? Bueno, vamos a ver cómo tratamos este problema. Vamos a ver de que esta expresión es dimensionalmente incorrecta y que por lo tanto no la vamos a poder utilizar porque necesariamente no es correcta. Bueno, tengo de que la velocidad es igual a la raíz cuadrada de 2h sobre g. Y vamos a ver las dimensiones de cada una de las magnitudes físicas que intervienen. H la altura, v la velocidad y g la aceleración de la gravedad. Bueno, la dimensión de h es una longitud, por lo tanto escribo que es igual a L. La dimensión de la velocidad es igual a L sobre T, o lo que es lo mismo, L multiplicado por T a la menos 1. Y la dimensión de la aceleración, es decir, de G, es igual a L sobre T cuadrado, o lo que es lo mismo, L multiplicado por T a la menos 2. Por lo tanto, aplicando el principio de homogeneidad, si esta ecuación es correcta, se tiene que cumplir que la dimensión del primer miembro tiene que ser igual a la dimensión del segundo miembro. Y a su vez, la dimensión del segundo miembro la puedo determinar a través de las dimensiones de cada una de las magnitudes que intervienen y tratándolas como si fuesen entidades algebraicas. Entonces, la dimensión de B voy a escribir L por T a la menos 1. Acá donde me aparece la dimensión de H voy a escribir L, y acá donde me aparece la dimensión de G voy a escribir la dimensión correspondiente a la aceleración, que es igual a L multiplicado por T a la menos 2. Entonces, habiendo sustituido esto y omitiendo el 2, porque el 2 no tiene dimensiones, y acá observando que tengo un cociente entre L en el numerador y L en el denominador, por lo tanto lo puedo simplificar, me queda la raíz cuadrada de 1 sobre T a la menos 2. Pero utilizando las propiedades de potencia, 1 sobre T a la menos 2 es simplemente T al cuadrado. Es decir, me queda la raíz cuadrada de T al cuadrado. Y la raíz cuadrada de T al cuadrado me da simplemente T. Por lo tanto, tengo que la dimensión del primer miembro de la velocidad es igual a L por T a la menos 1, mientras que la dimensión del segundo miembro es simplemente T. Por lo tanto, la expresión no es dimensionalmente correcta, por lo tanto, no puede estar bien. Bien, veamos ahora un ejemplo un poco más completo, más complejo. Vamos a ver, digamos, cómo podemos determinar las dimensiones de una constante. Bueno, en el análisis tenemos de que la ley de gravitación universal de Newton establece que la fuerza de atracción entre dos cuerpos depende de sus masas y la distancia que las separas, y está dada por esta relación. F es igual a G, que es la constante de gravitación universal, multiplicada por el producto de las masas de cada uno de los cuerpos y dividido el cuadrado de la distancia que los separa. Entonces, pregunta, ¿qué dimensiones debe tener la constante G para que la ecuación tenga sentido? Es decir, para que la dimensión sea dimensionalmente correcta. Bien, a partir de
la ley de gravitación universal, puedo despejar el valor de G. Entonces me queda que G va a ser igual al producto de la fuerza por el cuadrado de la distancia dividido el producto de las masas. Entonces voy a escribir las dimensiones de cada una de las magnitudes que intervienen. Obviamente la dimensión de G no la conozco, pero sí puedo escribir las dimensiones de cada uno de los términos del segundo miembro y por lo tanto poder determinar cuál es la dimensión del segundo miembro. Entonces, como la ecuación tiene que ser correcta, la dimensión de G va a ser igual al resultado de la dimensión que me dé en el segundo miembro. Entonces, las dimensiones de las masas, obviamente, es M. La dimensión del cuadrado de la distancia, es decir, R al cuadrado, es igual a L al cuadrado. Y la dimensión de la fuerza, recordando la segunda ley de Newton, de nuestros conocimientos de secundaria, es igual a masa por aceleración. Por lo tanto, voy a escribir de que es M por L por T a la menos 2. Bien. Entonces, tengo que la dimensión de G tiene que ser igual a las dimensiones de cada uno a la dimensión del segundo miembro. Y acá voy a escribir las dimensiones de cada una de las magnitudes. Entonces, la dimensión de G va a tener que ser igual a M por L por T a la menos 2, que es la dimensión de fuerza, multiplicada por L al cuadrado, que es la dimensión de R al cuadrado, dividido el producto de M por M. Entonces, acá me va a quedar de que G, la dimensión de G, va a ser igual a M por L por T elevadas a una serie de exponentes que los voy a determinar utilizando las reglas de las operaciones con potencias, en particular el producto de potencias de igual base. Por ejemplo, acá tengo M que aparece, digamos, elevado a la 1, y acá me va a aparecer el producto de M por M, que es M a la 2, pero en el denominador. Por lo tanto, el exponente de M va a ser 1 menos 1 más 1. Con respecto a la longitud, a L, voy a tener por un lado, acá tengo un exponente 1 y acá tengo un exponente 2. Por lo tanto, voy a hacer la suma 1 más 2. Y el tiempo solamente me aparece acá, en, digamos, la dimensión de F, y vale menos 2. Por lo tanto, me queda que la dimensión de G va a ser igual a M a la menos 1 por L a la 1 más 2, 3, por T a la menos 2. Es decir, que la dimensión de G es igual a M a la menos 1 por L a la 3 por T a la menos 2. Y vamos a ver que la unidad de G es equivalente a metros cúbicos dividido kilogramo por segundo al cuadrado. Y vamos a ver más adelante de que esto se puede escribir como Newton por metro cuadrado sobre kilogramo al cuadrado. Bien, este es un ejemplo más complejo. Bueno, y todavía aún más complejo es el ejemplo que vamos a ver a continuación. Este ejemplo dice lo siguiente. En 1915, Lord Rayleigh aplicó el análisis dimensional al problema de una estrella vibrante. Para eso supuso que la estrella se comportaba como un cuerpo líquido que se mantenía unido por su propia gravedad. Las variables físicas del problema eran la frecuencia de la vibración,
el radio de la estrella, R, la frecuencia de la vibración la vamos a simbolizar como F, su densidad ρ, la constante de gravitación universal G, y lo que nos pide es hallar una expresión para la frecuencia de vibración de la estrella. Y pregunta, ¿la frecuencia dependerá del radio de la estrella? Bien, para resolver este problema, supongo una relación funcional de la frecuencia de la estrella DF como el producto de las tres variables físicas que intervienen, es decir, la constante de gravitación universal G, el radio de la estrella R y la densidad ρ, elevadas a un exponente a determinar y multiplicado por una constante adimensionada que ya sé que no la voy a poder determinar. Entonces, lo que voy a suponer es de que F, o sea, la frecuencia, la puedo escribir como el producto de una constante adimensionada por la constante de gravitación universal G elevada a una potencia X por el radio de la estrella R, o sea, elevada a un exponente I, y por ρ, la densidad, elevado a un exponente Z. Bueno, esto es lo que se denomina una solución tentativa, digamos, más específicamente un ansatz. Lo que vamos a hacer es ver, digamos, una posible solución de este problema determinando los exponentes X, Y y Z. Bueno, entonces lo que voy a aplicar es un método similar al que utilicé anteriormente y determinar de que las dimensiones de los dos miembros de la igualdad o de la ecuación tienen que ser iguales. Es decir, la dimensión de F tiene que ser igual a la dimensión de K por la dimensión de G a la X, por la dimensión de R a la Y, por la dimensión de ρ a la Z. La dimensión de K, digamos, la puedo sustituir por, digamos, un factor 1, es decir, que no me afecta, ya que, digamos, es adimensionada. La dimensión de G a la X es lo mismo que la dimensión de G elevada a la X. Lo mismo hago con la dimensión de R a la Y y de ρ a la Z. Ahora escribo las dimensiones de cada una de las magnitudes físicas. La frecuencia se mide en hertz y, digamos, el hertz es equivalente a 1 sobre segundo, es decir, la dimensión de la frecuencia va a ser igual a t a la menos 1. La dimensión de la constante de gravitación universal la habíamos calculado en el ejemplo anterior. Es igual a m a la menos 1 por L a la 3 por T a la menos 2. La dimensión del radio es igual a L y la dimensión de la densidad ρ, que se define, digamos, la densidad como masa sobre volumen, va a ser igual a M sobre L al cubo, o lo que es lo mismo, M por L elevado a la menos 3. Entonces expreso, o sea, empiezo a trabajar ahora como si fuesen magnitudes, digamos, variables algebraicas. Entonces voy a tener que t a la menos 1 va a ser igual a la dimensión de g, que era esta expresión elevado a la x, por el radio, o sea, L a la I, y por, digamos, la dimensión de la densidad elevada a la Z. Nuevamente aplico las propiedades de potencias de igual base. Entonces, ¿qué exponente voy a tener de m? El exponente que voy a tener de m es menos 1 multiplicado por x, y acá voy a tener 1 multiplicado por z, es decir, que va a ser m elevado a la menos x más z. El exponente correspondiente a L va a ser
3 por X más Y menos 3 por Z. Y el exponente de T va a ser igual a menos 2 por X y nada más. Entonces, obtuve de que T a la menos 1 tiene que ser igual a M por menos X más Z multiplicado por L a la 3X más Y menos 3Z menos 3Z multiplicado por T a la menos 2X. Ahora, como la ecuación tiene que ser homogénea, es decir, tiene que tener las mismas dimensiones, los exponentes de las dimensiones básicas M, L y T de la mecánica en cada miembro de la igualdad tienen que ser iguales. Entonces, al igualar la masa, o sea, la dimensión de M, tengo que en el primer miembro no aparece, por lo tanto va a ser igual a 0. Y esto tiene que ser igual, o sea que 0 tiene que ser igual a menos X más Z. De aquí deduzco entonces de que X es igual a Z. Por otro lado, tengo que cuando igualo L, como en el primer miembro no aparece, el exponente tiene que ser 0, o sea que 0 va a ser igual a el exponente que aparece para L en el segundo miembro, que es 3X más Y menos 3Z. Y a su vez, como X es igual a Z, este 3X con este menos 3Z se cancela y me va a quedar de que Y es igual a 0. Y finalmente, igualando en T, tengo que menos 1 tiene que ser igual a menos 2X. De ahí despejo de que X va a ser igual a menos 1 sobre menos 2, es decir, X igual a un medio. Y a su vez, por la primera relación, tengo de que X tiene que ser igual también a Z. O sea que tanto X como Z valen un medio e Y vale a 0. Como yo tenía que la expresión para la frecuencia era K por G a la X por R a la I por ρ a la Z, sustituyendo ahora los valores que calculé de X, Y y Z, voy a tener que la expresión me queda que es igual a la constante adimensionada K por G a la 1 medio por R a la 0 por ρ a la 1 medio. Es decir, R a la 0 me da 1, o sea, no va a depender del radio, y el exponente 1 medio lo puedo escribir como la raíz cuadrada. Por lo tanto, me queda de que la frecuencia es proporcional, es decir, es una constante adimensionada multiplicada por la raíz cuadrada de la constante de gravitación universal G multiplicada por la densidad ρ. Es decir, que he obtenido de que la frecuencia de la vibración de la estrella no depende del radio de la misma. Bien. Vamos a ver ahora a hablar de lo que entendemos por estimaciones y cálculos aproximados y órdenes de magnitud. Bien, obtener una respuesta exacta en un cálculo es con frecuencia difícil o aún imposible, ya sea por causas matemáticas o porque la información disponible es limitada. En esta situación, los cálculos estimativos pueden producir respuestas aproximadas, eficaces, que permitan establecer si es necesario un cálculo más preciso. Además, es útil como una verificación parcial de si en efecto se realizan cálculos más exactos. A menudo incluso una estimación muy burda de una cantidad puede darnos información útil. A veces sabemos cómo calcular cierta cantidad, pero tenemos que estimar los datos necesarios para el cálculo. O el cálculo puede ser demasiado complicado para efectuarse en forma exacta, por lo que entonces lo aproximamos. En ambas situaciones, nuestro resultado es una estimación,
que aún sería útil si tiene un factor de incertidumbre de 2, de 10 o de más. Con frecuencia, tales cálculos se denominan estimaciones de órdenes de magnitud. El gran físico nuclear italiano Enrico Fermi lo llamaba cálculos aproximados. La mayoría de los ejemplos que vamos a ver y que vamos a poner dentro del repartido requiere estimar los datos de entrada necesarios. No es aconsejable consultar muchos datos. La idea es de que los estimen tan bien como puedan. Aun cuando difieran por un factor de 10, los resultados llegarán a ser útiles e interesantes. Bueno, cuando se realizan este tipo de cálculos aproximados o comparaciones, se suelen redondear un orden, un número hasta la potencia de 10 más próximo. Es decir, tal número recibe el nombre de orden de magnitud. Es decir, se aproximan las estimaciones a órdenes de magnitud. Ejemplo, la altura de un insecto, por ejemplo, una hormiga, puede ser de 0,8 milímetros, es decir, 8 décimas de milímetros, o 8 por 10 a la menos 4 metros, que esto es aproximadamente igual a 10 a la menos 3 metros, es decir, a 1 milímetro. Diremos que el orden de magnitud de la altura de esa hormiga es de 10 a la menos 3. De igual forma, como la mayoría de las personas se encuentra próxima a 2 metros, podemos redondear este número y decir que el orden de magnitud de la altura de una persona, h, es del orden de magnitud de 10 a la 0 metros, donde el símbolo este significa el orden de magnitud. Esto no quiere decir que la altura típica de una persona realmente sea de 1 metro, sino que está más próxima a 1 metro que de 10 metros o de 0,1 metro, que serían 10 centímetros. Bien, podemos decir entonces que una persona típica es 3 órdenes de magnitud más grande que una hormiga típica, queriendo decir con esto que el cociente entre las alturas es aproximadamente igual a 10 a la 3, es decir, una relación de 1000 a 1. Un orden de magnitud no proporciona cifras que se conozcan con precisión, es decir, debemos considerar que no tiene cifras significativas. En muchos casos, el orden de magnitud de una cantidad puede estimarse mediante hipótesis razonables y cálculos simples. Como decíamos, el físico Enrico Fermi era un maestro en el cálculo de respuestas aproximadas a cuestiones ingeniosas que parecían a primera vista imposibles de resolver por la limitada de la información disponible. El siguiente es un ejemplo de un problema de física justamente atribuido a Enrico Fermi. Y el problema clásico de Fermi es calcular cuántos afinadores de piano había en Chicago en el momento en que realiza ese cálculo. Una solución típica involucra multiplicar una serie de estimaciones que arrojarían la respuesta correcta si las estimaciones también fueran correctas. Por ejemplo, podrían hacerse las siguientes suposiciones. Estas fueron las suposiciones que realizó Fermi para resolver este problema. Hay 9 millones de personas viviendo en Chicago. En promedio viven 2 personas en cada casa o cada vivienda de Chicago. Una de cada 20 casas tiene un piano que es afinado regularmente. Dichos pianos son afinados una vez por año. Un afinador de pianos tarda 2 horas en afinar un piano, incluyendo el tiempo de viaje. Luego supone de que cada afinador de piano trabaja 8 horas por día, 5 días a la semana, durante 50 semanas al año. A partir de estas suposiciones,
se puede estimar el número de afinaciones de pianos que se realizan en un año en Chicago. Y este número sería 9 millones de personas dividido 2 personas por casa, que me daría el número de casas, multiplicado por un piano cada 20 casas, que me va a dar el número de pianos que habría en Chicago, por una afinación por año. Haciendo ese cálculo, me da de que se realizan 225.000 afinaciones al año en esta ciudad. Como cada afinador trabaja 50 semanas, cada semana laboral tiene 5 días y en cada semana trabaja 8 horas, el producto de 50 por 5 por 8 me da 2.000 horas por año. Y entonces, cada afinación, y como cada afinación requiere 2 horas, se realizarían 1.000 afinaciones por año. Es decir, cada afinador realizaría 1.000 afinaciones por año. Entonces, haciendo el cociente de que se necesitan 225.000 afinaciones por año y que cada afinador realiza 1.000 al año, obtenemos de que el resultado es de que en Chicago hay 225 afinadores de piano. Bueno, esta respuesta probablemente no sea exacta, debido sobre todo a errores en las suposiciones iniciales. Sin embargo, se supone que al hacer estas hipótesis, los errores se van a compensar unos con otros. ¿Sí? Entonces, obtengo un orden de magnitud, ¿sí? Alrededor de 100 afinadores. Estaríamos entre 100 y 1.000 afinadores de pianos en Chicago. Ahora vamos a ver un ejemplo más concreto. Por ejemplo, supongamos que querríamos determinar cuántos granos de arena hay en una determinada playa. Bueno, ¿cómo podemos abordar este problema? Bueno, lo primero que tenemos es determinar las características que tienen la playa y su arena. Suponemos que la playa ocupa una forma rectangular de 500 metros de largo por 100 metros de ancho y que la arena ocupa más o menos 3 metros de profundidad. Si buscamos en internet el tamaño del grano de arena, veremos de que los granos pueden oscilar entre 6 centésimas de milímetros y 2 milímetros. Bueno, para nuestro problema vamos a estimar de que los granos de arena son esferas con un diámetro medio de 1 milímetro. Por otro lado, vamos a suponer de que los granos están tan juntos entre ellos que el volumen del espacio que queda, digamos, entre cada grano de arena es despreciable comparado con el volumen de la arena. Por lo tanto, podemos suponer de que el volumen B sub P de la playa es igual al número N de granos que hay en la playa, granos de arena, por el volumen de un grano. Es decir, puedo escribir de que B sub P, el volumen de la playa, es igual al número de granos por el volumen que ocupa cada grano de arena. Bueno, para determinar el volumen de cada grado de arena, utilizo la expresión para el cálculo del volumen de la esfera, es decir, 4/3 de pi por radio al cubo. Entonces, a partir de ahí puedo despejar el número de granos. Como en nuestro cálculo tienen, digamos, los datos una cifra significativa, la respuesta la voy a tener que dar con una precisión dada por una cifra significativa. Por lo tanto, el número de granos va a ser igual al volumen de la playa sobre el volumen de cada grano. ¿Sí? Es decir, escribiendo las fórmulas respectivas, o sea, el volumen de la playa va a ser el largo por el ancho
por la profundidad. Entonces me queda que el número de granos va a ser igual a 3 veces el largo de la playa por el ancho de la playa por la profundidad de la playa dividido 4pi por el radio al cubo de un grano medio de arena. Haciendo las sustituciones numéricas, expresándolas en metros, el largo vale 500 metros, el ancho vale 100 metros, la profundidad vale 3 metros, el radio medio del grano de arena lo estoy suponiendo que es de medio milímetro, es decir, de 0,5 por 10 a la menos 3. Haciendo ese cálculo, obtengo que me da 2,9 por 3 por 10 a la 14. Con lo que me voy a quedar es con el número entero, es decir, la estimación que hago para una playa de 500 metros de largo por 100 de ancho por 3 metros de profundidad es de que hay alrededor de 3 por 10 a la 14 granos de arena. ¿De acuerdo? Bueno, y ahora para terminar voy a ver un ejemplo específico de lo que son los famosos problemas de Fermi, que está vinculado con la que se denomina la ecuación de Drake. Es una ecuación que trata de estimar la cantidad de civilizaciones en nuestra Vía Láctea que podrían ponerse en contacto con nosotros. Bien, como les decía, un ejemplo de un problema de Fermi es el que le planteó Frank Drake a través de una ecuación concebida en el año 61 para determinar la cantidad de civilizaciones en la Vía Láctea susceptibles de poseer emisiones de radio detectables. Justamente Frank Drake era el jefe y presidente del Instituto SETI, que es el encargado de realizar, digamos, las exploraciones, las escuchas con radiotelescopios de eventuales señales inteligentes que puedan provenir del exterior. Bueno, entonces Drake supuso la siguiente expresión, de que n es igual a r asterisco por f sub d, por f sub p, perdón, por n sub e, por f sub l, por f sub i, por f sub c y por l. Vamos a ver qué es lo que significa cada uno de estas variables. R asterisco es el número de estrellas que nacen en nuestra galaxia cada año y duran lo suficiente como para desarrollar vida. Drake supuso que este número era aproximadamente igual a 10. F sub p es la fracción de esas estrellas que tienen planetas orbitando alrededor. Él supuso de que esa fracción era igual a 0,5. N sub e es el número de esos planetas situados en la ecósfera, esto es, en la zona idónea para la vida de la estrella. Él supuso de que eran 2 de esos planetas que podían existir en esa estrella. F sub L es la fracción de esos planetas en los que se desarrolla vida. Él supuso que en ellos, en todos ellos se desarrolla la vida. Por lo tanto, supuso que F sub L era igual a 1. F sub i es la fracción de esos planetas en los que se desarrolla vida inteligente. Él supuso de que esa fracción era del 1%, 0,01. F sub c es la fracción de esos planetas en los que los seres inteligentes han desarrollado una tecnología que les permite comunicarse con otros mundos. Y esa fracción la supuso también de 0,01, es decir, del 1%. Y por último, estimó el valor de L, que es el lapso de vida de una civilización inteligente y comunicativa, y supuso que ese valor era de 10.000 años.
Entonces, la estimación hecha por Drake resultaba, sustituyendo esos valores numéricos, de que había 10 posibles civilizaciones detectables. Bien, este resultado, digamos, numérico, digamos, no tiene un gran valor en cuanto a su resultado en sí, sino, digamos, la importancia estriba en el planteamiento propiamente dicho. Es decir, carece de sentido tener, digamos, tratar de determinar un valor, digamos, numérico que se considere fidedigno en función del enorme desconocimiento sobre muchos de los parámetros. Los cálculos realizados por distintos científicos han arrojado valores tan dispares como una sola civilización, que correspondería a la nuestra, o 10 millones. También se ha postulado que la ecuación podría ser excesivamente simplista y que estaría incompleta y que podría ser, digamos, mejorada colocándole nuevos factores. Para terminar, vamos a ver una adaptación de la ecuación de Drake, que comúnmente se denomina la ecuación de Drake para el amor o para encontrar pareja, que fue realizado por un economista, Peter Backus, un británico, y que, digamos, les puede servir como, digamos, motivador para tratar de estimar, en función de los parámetros que ustedes consideren convenientes, una relación similar para determinar, digamos, la probabilidad de encontrar, digamos, una persona, digamos, afín a, digamos, sus caracteres. Bueno, entonces, tenemos de que posteriormente a la ecuación que realizó Frank Drake, el economista Peter Backus trasladó el problema a las relaciones sentimentales y planteó una ecuación según sus condiciones. Busca, digamos, él es heterosexual, busca una chica entre 24 y 34 años, universitaria, atractiva y en el Reino Unido. Entonces él estableció una fórmula similar a la de Drake, en la que G, que es el número que él busca, está dado por estos factores. Y esos factores que, digamos, los determinó Backus, digamos, según sus intereses y según dónde vivía, y que ustedes pueden modificar, son las siguientes. N asterisco es la población total del Reino Unido, que para ese entonces era del orden de los 61 millones. F sub W es la fracción de mujeres en el Reino Unido, y la estimación era del 51%. F sub L es la fracción de la población del Reino Unido que vive en Londres, lugar donde él vivía, y que por lo tanto podía coincidir en un entorno con la persona que busca. Esa estimación es del 13%. El siguiente factor es F sub A, y es la fracción de personas con una edad próxima a la que busca Backus, que en su momento tenía 31 años y que esperaba que la otra persona tuviera entre 24 y 34 años. Esa estimación que realiza es del 20%. El siguiente factor es el factor F sub U, que indica la fracción de personas con estudios universitarios. Era una exigencia académica que proponía Backus y que estimó el 26%. Ahí ustedes pueden hacer, digamos, este, la selección, digamos, la preferencia personal que ustedes busquen y realicen la estimación pertinente. Y F sub B era la fracción de atracción de Backus, y él estimaba que la atracción sexual era esencial en una relación sentimental, y estimó que el porcentaje de mujeres que le podían parecer atractivas a priori era de aproximadamente el 5%. Entonces, con estos parámetros, la solución de la ecuación de Backus calculaba el número
de mujeres posibles que a él le podían parecer una pareja adecuada. Otro asunto es que la otra persona coincida con esos requisitos. De los 30 millones aproximadamente de mujeres que viven en el Reino Unido, solamente 10.511 resultaban adecuadas para él. Además, se tiene que dar en este caso una reciprocidad, es decir, que el amor es una situación de dos, por lo tanto, añadió otros factores. De esas 10.511 adecuadas para él, estimó de que una de cada 20 de esas chicas lo podrían encontrar atractivo a él. Que una de cada dos estuviera soltera o sin pareja y que una de cada 10 daban lugar a conocerse. Es decir, digamos, se podían, digamos, podrían tener simpatía. El resultado que obtuvo no era muy esperanzador. Si el hecho de buscar pareja le inquietaba, y es que en todo el Reino Unido solamente había 26 personas que eran candidatas a ser su pareja. Entonces, la conclusión que sacó era de que la probabilidad de poder encontrar en una noche Bacchus a una de esas chicas era una probabilidad de 3,4 por 10 a la menos 8. Es decir, una probabilidad muy remota. Bien, vamos a dejar por acá. Nos vemos en un próximo video.